Bueno, pues nada, empezamos con un nuevo tema. En este caso el tema es de aprovechamientos madereros, ¿vale? Y lo primero de lo que vamos a hablar es que, bueno, pues la madera debe ser un bien renovable. Esto quiere decir que el aprovechamiento de la madera siempre se tiene que realizar buscando la sostenibilidad y la persistencia de la masa. ¿Qué quiere decir esto de la sostenibilidad? Bueno, yo creo que lo entendéis todo. Lo que no se puede hacer es cortar a hecho totalmente y arrasar. Una cosa que está pasando en muchas zonas de la Tierra, como por ejemplo el Amazonas. Continúan cortando, cortando, cortando y no se encargan de la regeneración. Lo ideal sería algo así. ¿Veis? Que aquí se está aprovechando la madera, se está aprovechando, pero encontramos distintas clases de edad en el bosque. Distintas clases de edad se refieren a que aquí tenemos uno que ya tiene un diámetro maderable, pero, por ejemplo, aquí, este que está saliendo aquí, este finito, pues está creciendo, está creciendo. Y mientras cortamos este está alcanzando otras dimensiones, otro tamaño. Vamos, quiero decir que haya de distintas clases de edad, se refiere a que haya distintos tamaños. Vamos quitando los que han alcanzado un diámetro apropiado y se va regenerando el bosque con idea de que cuando los pequeños lleguen a ser grandes, ya haya otros pequeños que hayan ocupado su lugar. ¿Y para qué utilizamos la madera? Pues bueno, pues la madera tiene principalmente dos usos. El primero de ellos, pues se utiliza como material de construcción. La madera tiene unas características como son alta resistencia a la flexión y a la compresión, baja dilatación y conductividad, un buen aislamiento térmico y acústico. Lo que os voy a contar, la madera sabéis muchísimas de las utilidades que tiene en nuestra zona. Pero también para la construcción se utiliza para construir propiamente las casas. En nuestra zona es más apropiado a otros materiales, pero en zonas como Canadá, Estados Unidos, norte de Europa, ya sabéis que se utilizan mucho las casas directamente hechas en madera, como este ejemplo que tenemos por aquí. Y el otro de los usos principales que tiene la madera es el uso con fines energéticos, lo que conocemos comúnmente como biomasa. Aparte de la leña como tal, que es la que se utiliza en las propias chimeneas, pues otro tipo de biomasa que también tenemos es, por ejemplo, esta que veis, las astillas, o pellets o incluso tacos más grandes. Un aspecto muy interesante a tener en cuenta en el uso de la madera como con fines energéticos es que se trata de un combustible sin aporte de CO2 neto y poco contaminante. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que para que se formen estos árboles han consumido CO2 de la atmósfera y lo han fijado a la madera. Pues de la atmósfera ha llegado a la madera y al utilizarlo con fines energéticos, la combustión de esa madera vuelve a la atmósfera. Pero el balance del que han tomado y del que devuelven, ese balance es neto, muy distinto a los hidrocarburos. Los hidrocarburos no toman ningún CO2 de la atmósfera, pero al quemarlo sí generan más. ¿Entendéis? En lo que se refiere al mercado de la madera, a escala mundial, las masas forestales se concentran principalmente podríamos decir, en dos grupos. En las masas de coníferas boreales del hemisferio norte, principalmente Estados Unidos, Canadá, norte de Europa, son este tipo de masas que estáis viendo aquí, o este otro, o también este. Y por otro, tenemos los bosques tropicales, como los de América Latina, este, ¿veis? Que es desde Colombia, centro de África, selvas húmedas de Asia, ¿veis? Tenemos aquí otro ejemplo de bosque tropical. Aquí tenemos otra vista aérea de los bosques tropicales de Amazonas. Y aquí veis algunos que se están secando ya. Estos son consecuencias, esto de un artículo, consecuencias del cambio climático. Pero bueno, básicamente son estos los principales productores de madera. En lo que se refiere a España, veis, esto es de un artículo de La Voz de Galicia. La madera es el producto forestal, insisto, forestal, es el producto forestal de mayor importancia económica de España. Y aún así seguimos siendo deficitarios. ¿Esto qué quiere decir? Que es el producto que más importancia tiene en el sector forestal de España, pero necesitamos más del que somos capaces de generar. En general, normalmente en España predominan pequeñas explotaciones, superficies pequeñas, por lo que los rendimientos no suelen permitir que se hagan grandes inversiones.
maquinaria, en este tipo de recursos. Pero bueno, pasamos al siguiente punto. El siguiente punto se refiere a la enajenación de los bienes maderables. Esto se refiere a la venta de madera. Pues fijaos, los sistemas más comunes de enajenación de bienes forestales, de venta de bienes forestales, en general, tanto para resina como pastos, como caza, frutos, plantas aromáticas, y en particular para la madera en nuestro país, son cuatro los principales: la subasta, el concurso, el consorcio y la compra directa. El primero de ellos, la subasta, ahora vamos a hablar más detenidamente, pero básicamente todos lo conocéis. El vendedor da publicitar el producto, darle difusión, que va a hacer una subasta, se lo entrega al mejor postor. El segundo de ellos es el concurso. El concurso, además de la oferta económica, se tiene en cuenta también otros criterios, como por ejemplo los técnicos ambientales. Esto quiere decir que se le entrega a una empresa que acredite que es capaz de trabajar, pues a lo mejor con este tipo de maquinaria de una manera más sostenible, más técnica, o bueno, que garantice que es capaz de hacerlo en mejores condiciones. En tercer lugar, tenemos el consorcio. El consorcio, el propietario del suelo es una persona y normalmente la administración crea un acuerdo con él en el que yo voy a repoblar el suelo, la finca tuya, y tú seguirás siendo dueño del suelo y yo del vuelo. Esto es muy típico en los pinares, en las zonas de muchas zonas de Andalucía, por ejemplo. Bueno, no solo en Andalucía, en toda España. En su momento, el antiguo Icona llegaba a fincas de propietarios, normalmente ganaderos, sin apenas arbolado, bueno, propietarios, y le ofrecían: yo hago la repoblación de pinar de tu finca, que la tienes vacía de árboles, y yo me encargo de todos los gastos, y cuando llegue su momento, cortamos la madera, yo me quedo con el dinero de los gastos y un poco más, y a ti te dejamos el resto. Es como si llegara a un acuerdo. De manera que en todos los pinares, este mismo del Boyán está consorciado, el suelo es propiedad del ayuntamiento, pero los árboles es propiedad de la Junta de Andalucía. En este caso, que fue la que lo plantó. Y por último, en cuarto lugar, tenemos la compra directa. La compra directa, el propietario ofrece el bien al rematante que ofrece mejores condiciones. Esto es como el que vende un paquete de arroz. Yo le pongo un precio y el que mejor que mejores condiciones me ofrezca, pues yo se lo vendo a él, el que más me interese. Pero volvemos a la subasta pública. Este es el que más nos interesa a nosotros. Este es el sistema general para la enajenación de madera en los montes públicos, tanto a nivel estatal como a nivel autonómico. Vamos a desarrollar las distintas fases que, bueno, con ayuda del libro y esta explicación, creo que lo vaya a tener un poquito más claro. En primer lugar, tenemos el señalamiento. En el señalamiento se indica la localización y la extensión de la zona de corta, así como el método de señalamiento que se vaya a elegir. Vamos a hablar de tres tipos de señalamiento. El primer lugar de ellos sería a hecho. En las cortas a hecho se cortan todos los pies de la zona, todos. El ejemplo que hemos puesto antes. Veis aquí, toda esta zona estaba ocupada por un pinar como ese, pues lo han cortado todo. En segundo lugar es pie a pie. Lo que se hace es que se marca físicamente los pies que se van a extraer. Por ejemplo, se puede marcar con una pintada como esta que está haciendo este hombre, que quedaría tal que así, o de esta otra manera. También se suele marcar haciéndole un chaspe con el hacha. Aquí tenéis otro ejemplo de marcado. Como veis, este árbol que está marcado, este aquí también está marcado, esos son los que se van a extraer, los que se van a cortar, y los demás se quedarán aquí en el bosque. Pero también tenemos una tercera manera de señalar los árboles, que es árbol reservado. En este caso, los árboles que se extraen son precisamente los que no se han marcado, ¿vale? Los que quedan marcados son los que se van a dejar en el monte en árbol reservado. Tras el señalamiento, nos encontramos con el anuncio público de subasta. Esto se suele publicar en el correspondiente boletín oficial. Si es un monte de la Junta de Andalucía, se publicará en un BOJA, Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, si es del Estado en un BOE,
En cualquier caso, en estos boletines se indica la localización, el número de pies aprovechables, el volumen de madera estimada, los precios, precio índice, la fianza, bueno, precio base. Esto es, si no se alcanza el precio base en la subasta, si no se iguala o supera, la subasta queda desierta. Eso quiere decir que se bloquea y no se vuelve, y es como si no se hubiera hecho. Por otro lado, se indica también el precio índice. El precio índice quiere decir que si no se alcanza el precio índice, que no llega a subastarse por ese precio, pues la propiedad se reserva el derecho de aprovecharlo. Quiere decir que si el monte es de la Junta de Andalucía y no es capaz de subastarlo por un precio, ese precio índice, la propia Junta de Andalucía se encargará de aprovecharlo. Tras el anuncio de la pública subasta, corresponde el examen del producto por los maderistas. Aquí lo que suele hacer que la administración y los propietarios, más los maderistas, lo que hacen es que visitan el monte y bueno, para que se hagan una idea más real de lo que se ha expresado anteriormente. El siguiente punto es la presentación de plicas y depósito de fianza. Se presentan los documentos con, bueno, su oferta, la oferta correspondiente a cada uno, tus datos de tu empresa y todos los medios que tienes para realizarlo. En fin, que tú eres el que da la mejor oferta y también el que da también las mejores condiciones de trabajo. Seguidamente, la adjudicación provisional. Una vez que han revisado las plicas, hemos dicho las características de la empresa, el poder adquisitivo que tiene, de medios, de recursos, de personal, etcétera, y han depositado la fianza, pues entonces hay una adjudicación definitiva, la persona que se lo va a quedar, y se señala a la persona que corresponda. De ahí es lo del dedo de este señor. Y seguidamente la adjudicación definitiva, en el que se da un plazo de tiempo por si quiere reclamar a alguien, alguna persona que se piense que no se ha tenido en cuenta cualquier cosa, a cualquier aspecto que haya tenido, que no sé, pues reclamar. Yo puse más dinero, ofrecí más dinero que la otra persona, en fin, un tiempo de alegaciones. Lo que hacen es que comprueban que está toda la documentación y que se ha entregado el depósito de la fianza correspondiente y ya, pues, es decir que la adjudicación ya es firme. Pasamos seguidamente a la entrega del aprovechamiento. Aquí lo que se hace es que quedan en el campo y se levanta un acta de la situación de la zona de corta y las condiciones de la infraestructura. Y, bueno, pues ven en qué condiciones están y así ya a partir de este momento el rematante, o sea, el maderista, el que va a cortar la madera, puede empezar a realizar el aprovechamiento. Y seguidamente, pues bueno, pues empieza la parte de derribo, es la parte en la que se corta la madera. Es decir, lo que es el apeo, derramado, tronzado, todo este tipo de cosas. Tronzado, derramado. Aquí tenemos que ya están descortezando, tronzando, en fin, todas las operaciones de lo que viene a ser el derribo. Básicamente lo que hacen pues es llevarse la madera. Ya, aquí tenemos unas máquinas trabajando. Pero la madera no se la llegan a llevar del monte, hasta que no pasa una otra parte, otra fase, que es la cortada en blanco. Es decir, antes de sacar la madera, se comprueba que se han apeado los pies que correspondían, bien todos marcados, o no se han apeado ninguno de los marcados, y que se han cumplido el resto de condiciones técnicas. Básicamente lo que hacen, lo que no quieren es que se lleve la madera habiendo incumplido alguno de los puntos de antes. Y una vez que lo comprueban todo, pues ya directamente, pues ya empiezan a sacar la madera que tienen ahí, cortada ya. Empiezan a cargarla en camiones más grandes y de aquí pues se la van llevando hacia la fábrica. Pero todavía nos queda un último punto final. El último punto final es el reconocimiento final, precisamente. Tras la saca de madera, pues se comprueba que todo ha quedado conforme se dijo en los pliegos de condiciones técnicas. Se comprueban los árboles que han quedado, que no ha habido daños, claro, achacables al maderista, al que saca la madera. Y en el caso de que hubiera daños que no hubieran reparado bien los caminos o lo hubieran dejado destrozado, pues se arreglarían y ese dinero, ese coste del arreglo de camino se descontaría de la fianza.
Bueno, pues espero que os haya gustado